Bien, buenas noches a todos. En el día de hoy voy a dar una breve explicación sobre los puntos más críticos del caso que se les mandó de práctica previo al parcial, tomando en cuenta las insistencias que han habido en los últimos acontecimientos y todas esas cuestiones que, bueno, que sirvan para aclarar cualquier duda que haya para el caso en mención y que sirva de apoyo para el parcial que viene para el próximo martes. Ante todo, disculpen si hay ruido externo de animales o de cualquier otra situación de vendedores de ruta que puedan estar en el área, porque estoy tratando de hacer el video con la grabación, perdón, con la mejor concentración posible. Bien, les voy a compartir básicamente lo que es el mismo problema en sí, tal cual ustedes lo tienen, eh, la solución en Excel paso a paso y un material de apoyo para lo que es la elaboración del inventario inicial de marzo, que es precisamente la parte que pueda haber alguna situación ahí confusa. Bien, ya el problema, de hecho, esta es la pantalla que ustedes tienen con todos los datos habidos y por haber, ¿no? Entonces paso a explicar directamente en el Excel cómo se ha ido armando y estructurando el problema. Bien, primero que todo se confeccionan cada una de las diferentes cédulas presupuestarias como debe ser. Se montan los datos como ven aquí en estas columnas que están en la parte superior, los diferentes meses con las ventas, los datos que se han dado obviamente en el problema y el porcentaje que fue al crédito, que fue el 80% y el 20% al contado. Esa información se vuelca en la cédula A, para lo cual creo que ahí no había ningún problema porque dice que las ventas al crédito son el 80% de las mismas ventas del mes y el resto de las ventas que son al contado es el 20%. Y eso sale de la fórmula y ahí mismo ya yo hasta le puse eso para facilitar la demostración. En cuanto a los cobros en efectivo, me señala que, bueno, yo tengo que poner las ventas en efectivo que corresponden propiamente al mes, que en este caso para abril, mayo, junio son 14,000, 17,000 y 18,000, mientras que lo, los cobros de las ventas del mes que acabó de pasar, ese 80% es el que se coloca en esa casilla. Por ejemplo, en abril se está cobrando el 80% de las ventas que fueron de marzo. ¿Cuánto fueron las ventas de marzo? Fueron 56,000. El 80% de esos 56,000 son 48,000. Posteriormente, eh, las de abril ya están aquí mismo en el cálculo, en la casilla anterior, al igual que las de mayo que se van a cobrar en junio, están en la casilla anterior y bueno, lo demás es suma, ¿no? Y al final creo que ahí tampoco hubo problema. Bien, en cuanto al presupuesto de compras, que ese es el del problema, eh, hay una situación, me dice varias cuestiones ahí, ¿no? Mi tasa de utilidad bruta, que es la diferencia
de las ventas menos el costo de venta es del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que por diferencia yo saco la utilidad bruta y esa va a representar el 60% de mis ventas. Eh, Ahí estamos claros, aquí yo lo plasmé. Las ventas de cada mes por el porcentaje que le corresponde de costo de venta. Y bueno, aquí ya está el costo de venta en número, ¿no? Ahí creo que no hay mayor problema. Me señala que el inventario final deseado, política de inventario mínimo como porcentaje de costo de venta del mes siguiente del 30%. Ejemplo, si a marzo mi costo de venta de abril es de 42,000, ese va a representar el mes siguiente. Pues a esos 42,000, porque esto se basa en pronóstico, yo le tengo que aplicar el 30%, así sucesivamente. Para abril, el 30% de 51,000 de mayo se lo tengo que aplicar y hacia mayo, junio respectivamente. Ahí creo que no hay mayor problema. Indistintamente no tenía que dar tampoco tanta vuelta para calcular ese inventario final de mayo, ya que él me está dado en el balance general con que inician los datos del problema por la suma de 12,600, pero de todas maneras se lo quise mostrar con cálculo para que ustedes vean que, bueno, esto cuadra a la exactitud. La suma del inventario final deseado más el costo de venta nos da el total necesario. Aquí creo que tampoco debe haber problema, ya que sale por aritmética. El inventario inicial, siempre le dije que es el inventario final del mes anterior, pero hay una situación. Tienen y no tienen los datos de marzo. Como no lo tienen, hay que calcularlo. Recuerden que para usted llegar a esta materia, el plan de estudio, ustedes en primer año tuvieron que, no tuvieron, yo verifiqué y el plan de estudio, ustedes dieron contabilidad básica. Recuerden que lo que uno aprende en la carrera, pues no es para que después se quede en el olvido, sino que esto es para aplicarlo posteriormente, para que cuando ustedes lleguen a niveles más altos, no tener la necesidad de hacer repaso de materiales que ya se hayan dado. Por algo, ya ustedes han avanzado de nivel y traen un conocimiento que dieron cuando estaban en primer año al inicio de su carrera, independientemente que muchos digan que no les gusta el presupuesto, que no les gusta la materia de contabilidad, que no eran buenos en contabilidad en la escuela, que no son de bachiller en comercio. Eso no es lo que importa en estos momentos. Lo que importa es que usted se metió en una facultad donde se dan materias de contabilidad y esto es integral para todas las carreras que damos en nuestra facultad y es de igual de importante. Sin embargo, me voy a detener en este punto a hacerle la aclaración cómo se obtuvo el costo de venta y el inventario inicial de marzo como debe ser. Bueno, ya el costo de venta fue calculado, pero les interesa para culminar el problema y destrabarlo lo que es el inventario inicial a marzo. ¿De dónde sale eso? Bien, hay una fórmula que eso lo debieron haber visto en primer año, que es para las compras. Esa fórmula nace de las compras. Yo se la adapté a lo que es a marzo específicamente para que vayan
haciendo sintonía. Yo les puse aquí en mi ejemplo, las compras de marzo es igual al costo de venta más el inventario final menos el inventario inicial. Todo eso de marzo porque es el mes que estamos trabajando, ¿cierto? Esta fórmula la despejamos. Acuérdense que también hemos dado matemáticas y sabemos despejar ecuaciones. Al final todo esto son ecuaciones. Entonces yo agarro el inventario inicial, que es lo que me interesa calcular, que está en negativo porque en ese momento está restando, pues va a ser ahora mi incógnita y lo paso a la izquierda porque va a ser la variable que yo necesito despejar y la fórmula me quedaría para calcular ese inventario inicial es el costo de venta más el inventario final y las compras que estaba inicialmente en la parte extrema de la ecuación, pues pasar restando al al otro lado, ¿no? Entonces, despejando la fórmula, tenemos que el costo de venta es de 36,000. El inventario final de marzo, dado en el problema y a la vez calculado, me da 12,600. A eso le tengo que restar las compras. No tengo una palabra como tal que diga compras, pero sí la puedo calcular con los datos que tengo en el problema. ¿Y cuáles son esos datos que tengo en el problema? Pues son las cuentas por pagar por 18,300. Porque mire lo que dice el problema. Eh, Tendrá que solicitar préstamos para financiar sus compras en anticipación a su venta. Por eso le dije que esto hay mucha lectura comprensiva más que cálculo en estos problemas. O sea, ¿qué me está diciendo ahí automáticamente? Que mis cuentas por pagar eh, pertenecen a mis compras, pero como también la política de pago de las compras es que se paga el 50% en el mes de compra y el otro 50% en el mes posterior. Entonces yo agarro esos 18,300 que ya tengo como cuenta por pagar en el balance original que les está dando los datos del problema y lo divido entre 0,5, que es mi relación de 50%. Eso me da 36,600. Ya teniendo todos los valores que tengo, el costo de venta de marzo por 36,000, más el inventario final de marzo por 12,600, y le resto los 36,600 de las compras de marzo, pues ahí me da el inventario inicial del mes de marzo por 12,000 balboas. Eso entonces lo plasmo en marzo. Si bien es cierto, eh, pareciera irrelevante, pero yo tal vez ahí no me dice gran cosa porque yo estoy trabajando según las instrucciones del problema de abril a junio. Pero como dice que las compras se pagan 50% en un mes y 50% en el mes posterior, ese resultado de ese inventario inicial sí me va a influir en el cálculo de las compras netas, entonces eso tiene que estar bien calculado. Ya ahí desenredamos el inventario inicial de marzo. Posteriormente, para los meses que ya vienen como abril, mayo, junio, pues el inventario inicial siempre va a ser el inventario final del mes anterior. Por ejemplo, en abril tenemos los 12,600 de marzo. Para mayo tenemos los 15,300 de abril y para junio los 16,200
de mayo. Ya viéndolo ahí, ya prácticamente todo queda calculado y el resto es operaciones matemáticas. Ahora, en cuanto a las desembolsos para compra, pues esa parte yo creo que deben estar claros, pero igual las instrucciones del problema lo mencionan, ¿no? Que el inventario se paga 50% en el mes de las compras y el 50% del mes después. ¿Qué significa eso? Que de marzo, de estos 36.600 que quedó de marzo, que acabamos de calcular con todo el enredo de ese inventario inicial, pues de marzo me quedaron 18.300, que es la mitad de esos 36.600, ¿no? De lo que corresponde en abril son 44.700 del mismo mes de abril. Para mayo voy a tener el 50%, o sea, el otro 50% de abril, y miren que ahí está alineado para ubicarlo más fácilmente, ¿no? Voy a tener el otro 50% de lo que me faltaba de abril, que es 22.350, y voy a tener propiamente el mismo 50%, pero que corresponde a mayo. De esos 51.000, eso me representa 25.950. Para junio tengo la mitad de mayo que me quedó pendiente de 25.950 y el 50% propiamente de junio puro de 23.400, ¿no? Que el total era 43.800. Eh, Se suman todos esos desembolsos totales y me da, ahorita mismo le digo que no había terminado la fórmula aquí, 138.300. Ahora bien, viene el presupuesto de los gastos operativos. Aquí no había mayor problema. Los sueldos y salarios en este caso era fijo, no se le puso a hacer nada como en la práctica de tablero. El transporte representa el 6% de las ventas, pues la venta de cada mes, calcular el 6%, me dan los valores que ahí tenemos. La estructura en la que está presentada en la respuesta que le mandé está combinada la cédula E y F junta, manera de como de mostrarlo consolidado, porque en una muestra los desembolsos y después los gastos totales, pero prefiero separarla para hacer la diferenciación, ¿no? La publicidad me da 6.000 por mes, eso es fijo. Los otros gastos representan pues el 4% de las ventas, eso sale por fórmula. La depreciación es 2.000 en cada mes. Al final, los gastos operativos totales coinciden con el final de la hoja de respuesta que se le dio. Creo que ahí tampoco debe haber problema. Y la cédula F, que lo que hice fue separarla, pues yo tenía que haber mostrado todos los gastos menos la depreciación, pero para ahorrarme escribir eso, pues puse los gastos operativos totales y lo que hice aquí mismo le puse menos la depreciación, se la resté y me da los valores que ustedes ven aquí, porque acuérdense que yo les dije, la depreciación es un gasto que está, pero no representa salida de efectivo. Es un gasto que sirve más bien para temas tributarios. El presupuesto efectivo, las instrucciones del el inicial, el saldo inicial,
nace del estado de situación o balance inicial de los datos del problema, eh, que es por $9,000, ¿cierto? ¿No? El mínimo deseado lo da el problema. Dice que se desea mantener un mínimo de $8,000, lo dice en otros datos. Así que aquí hay una diferencia de 1,000. Eh, los datos de los cobros, ahí dice de qué cédula viene, los cobros de mercancía, viene la cédula B, la compra de inventario viene de la cédula D, los gastos operativos de la F, se, ad, se adquiere un bien para ampliar la planta, se adquiere un equipo, ¿no? Por 17,950. Tengo ya prácticamente tengo una entrada y desembolso efectivo neto ante el financiamiento por menos 18,900 y tengo un déficit de efectivo de 17,900. Yo necesito solicitar un préstamo, así que mi préstamo va a ser por la suma de 17,900, lo que causa que me aumente el efectivo y a partir de la fórmula matemática, pues eh, ya quedó en 8,000. Para el mes siguiente, para mayo, tengo los mismos 8,000 que vienen del final de abril. La política del efectivo mínimo de 8,000 la mantengo, no me queda efectivo disponible. Tengo mis cobros que vienen de la cédula B, le resto la compra de inventario de la cédula D, le resto los gastos operativos de la cédula F. Esta vuelta no, no adquiero equipo, no adquiero ningún equipo, así que no hay problema, pero sí tengo un tema de intereses. Eh, yo expliqué también en el tablero cómo se calculaban los intereses, pero no importa. Creo que podemos hacerlo de forma manual. Voy a ver si lo calculo aquí mismo. Tengo que el préstamo fue porque aquí sí se pide el préstamo exacto para lo que se necesita, ¿no? Así que el préstamo fue por 17,900 y tengo que también siempre leer cómo está planteado el problema. Me dice que tasa de interés sobre el préstamo, interés pagado en efectivo mensualmente, o sea, todos los meses, va a ser sobre el monto financiado, ¿no? Sobre el saldo, perdón, no sobre los abonos en este caso, va a ser al 12%. Entonces yo lo que hago es que agarro los 17,900 por el 12%, que es 0,12. Eso me da 2,148 y eso lo divido entre 12 para llevarlo a mensual. Me da exactamente 179. Sigo entonces eh, desplazándome. Ahora me salen unas entradas eh, y desembolsos netos en positivo por 2,521. Esas entradas en efectivo es mi exceso en efectivo antes del financiamiento y pues como me está exigiendo, según los datos del problema, el reembolso inmediato lo más que pueda, yo eso mismo 2,521. ¿Por qué? Porque ese es para mantener mis 8,000 de efectivo. Es un método matemático de mantener lo que yo quiero. Así que todo lo que tengo en exceso en ese momento lo voy a utilizar para abonar al préstamo. Eso mismo 2,521 los abonos y al final me quedan 8,000 que va a ser nuevamente el efectivo inicial
para junio, le resto los 8.000 que ya me lo han dado las instrucciones del problema, no tengo disponible. Eh, los cobros de los clientes los tengo, vienen de la cédula B, las compras de inventario de la cédula D, los gastos operativos de la F, no hubo adquisición de bien, pero sí hubo dividendos, como dice en el enunciado, eh, nos indica aquí que dice, y pagará dividendos en junio por la suma de 4.000. Entonces lo colocamos, ¿no? Y ahora de nuevo al presupuesto de efectivo, eh, que según el libro, ustedes tienen 154. Claro, hubo, hubo ahí un tema de redondeo, pero yo lo llevé al exacto y el exacto sale de la siguiente manera. Son los 17.900 que pedí prestado. Le tengo que restar los 2.521 que aboné de mi excedente el mes pasado. Eso me da 15.379. Eso lo multiplico por la tasa del 12% mensual que me está exigiendo la instrucción del problema. Eso me da 1.845,48, que cuando lo divido entre 12 me da exactamente 153,79. Yo lo redondeé al momento de entregarles la práctica para evitar centavos, pero si lo estamos haciendo en Excel, pues lo pasamos tal cual como es. Y ya ahí los resultados son muy parecidos a lo que tienen allá, solamente que, bueno, por esa diferencia me va a ir arrastrando centavos, ¿no? Pero eso no es lo que va a afectar tampoco el resultado final del problema. Al final tengo 9.996,21 y me va quedando un saldo en efectivo final de 8.000. Yo les había dicho, si bien es cierto, ahí está totalizado, yo les había dicho que lo que es eh, el presupuesto de efectivo y el balance general o estado de situación, pues eso no se totaliza porque ahí hay una combinación, por lo menos las cuentas del estado de situación o balance general, esas son cuentas que pasan su saldo de un periodo contra otro. Pero las cuentas del estado de resultado, esas cuentas sí se acumulan, o sea que se van sumando mes a mes, periodo a periodo. Entonces, para evitar esa confusión, y ya queda aquí en el audio, lo que es presupuesto de efectivo y estado de situación o balance general, pues no lo totalicen. Lo dejan hasta ahí donde llegó. Vamos ahora al estado de resultado, que creo que ahí no hay mayor problema de dónde viene cada cosa. Dice que las ventas vienen de la cédula A, el costo de venta de la C. Esa diferencia se llama utilidad bruta. A esa le tengo que restar todos los gastos que vienen de la cédula E. Al final los gastos operativos me coinciden tal cual vienen en la cédula E. Ahí sí se va a incluir la depreciación. Hay, por supuesto, que se va a incluir los intereses que provienen del presupuesto de efectivo. El estado de resultado, pues sí se totaliza porque ahí las cuentas se van acumulando. Ahí no creo que tengan tampoco mayor problema y el balance general prácticamente es pasar también los datos. Miren que ahí sí ya yo le quité el total que tenía
el libro, la columna esa, pues yo se la eliminé porque no se debe poner. Sí les tengo nada más que explicar de repente algo en relación a la depreciación, pero bueno, ahí vamos. Eh, el presupuesto efectivo ya lo tienen, son $8,000, esos se mantienen. Las cuentas por cobrar, ahí dice de qué cédula provienen, que acuérdense que es el 80%, ¿no? Que va quedando de cada mes. El inventario final, acuérdense, siempre va a ser final deseado, nace de la cédula C. Esa, la suma de esos tres, de lo que es el efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar, me da lo que se llama activos circulantes totales. Después viene lo que son los mobiliarios, que contablemente lo conocemos como propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos que es, ustedes tienen allá, que eso es, ahorita mismo les digo, porque está neteado que ustedes ahí no están viendo el cálculo de la depreciación. Yo sí se lo estoy mostrando. Ustedes lo tienen por 217,750. Claro, pero cuando vamos al, al balance general que nos da las instrucciones del problema, dice que propiedad, planta y equipo fue de 200,000. ¿Y qué me dice adicionalmente? Que en abril yo adquirí un equipo por 19,750. O sea que la suma de esos 200,000 y los 19,750 me da 219,750. Pero traigo una depreciación acumulada, que acuérdense que eso está en la cédula E, y como es fija, eso va mes a mes, así que aquí también se le aplica, ¿no? Por eso que ustedes están viendo que sale 217,750, porque ya el cálculo está incluido, está neteado, como decimos, eh, acá en contabilidad. Posteriormente, asimismo, tenemos que ir rebajando la depreciación para el mes siguiente. Lo que me había quedado, que era 217,750, que es lo que aparece en el documento, lo pongo y le resto los 2,000. Posteriormente hago el mismo ejercicio y son los 215,750 que aparecen para el mes de junio, y le resto los 2,000. Al final, si ustedes están viendo todos estos cálculos, cada vez que le resto los 2,000, pues me va a quedar exactamente como está planteado en el problema. Lo que pasa es que no lo están viendo ahí porque está neteado, y ahora yo lo que hice fue separarlo. Entonces acá sumo los activos, que es el total de los activos circulantes más el mobiliario menos la depreciación acumulada, y ahí tengo mi total de activos, ¿no? Las cuentas por pagar nacen de la cédula C, que es el 50% que quedó pendiente. Documentos por pagar nace del presupuesto efectivo, que es el préstamo. ¿Cómo viene dado eso? Acuérdense que el préstamo, yo empecé pidiendo 17,900. Pedí mis 17,900. A eso yo le tuve que restar lo, lo que reembolsé al mes de junio, ¿no? Que fueron
2.521 menos 2.521. Eso me da los 15.379 que ustedes están viendo ahí. A esos 15.379 yo le tengo que restar eh, lo que yo aboné en el mes de junio propiamente. Así que me voy, le aplico la resta, que para el caso fue de 9.996,21. 9.996,21. Eso me da 5.382,79. Y pueden hacer el ejercicio que les da de esa manera, ¿no? 5.382,79. De ahí es que nacen los documentos por pagar, que es el préstamo. En la hoja de respuesta que le mandé sale 5.383 porque está hecho para hacerlo de forma manual, y cuando se hizo de forma manual eh, se presenta así para evitar los centavos, ¿no? Y temas de redondeo y otras cuestiones que pueden complicar algo la cosa, y también por norma internacional de información financiera, los estados financieros se tienen que presentar redondeados, sin centavos. La suma de ambos pues me da los pasivos totales, y el capital contable pues lo tengo por diferencia de los activos en los pasivos totales. Me salen todos los números que están viendo ahí, que son similar al de la práctica en papel, solamente que bueno, para el último periodo ya saben el tema del centavo que les acabo de explicar y perfectamente cuadra, ¿no? Los activos totales me da igual a la suma del pasivo y el capital contable de los accionistas. Bueno, yo con esto espero haberles aclarado las dudas que tenían al respecto, y ahí lo dejo preparado para el parcial el día martes. Que tengan buenas noches.